Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Todos aquellos que tienen su ciudadanía en los cielos, aquellos que también están esperando de ese mismo lugar de donde tienen su ciudadanía, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque han sido purificados de todos sus pecados con la sangre de Cristo, porque Él apareció para quitar nuestros pecados, fue crucificado para perdonarnos y resucitado para declararnos justos y sin culpa delante del Padre. La fe en su muerte en la cruz pagó la totalidad de todos nuestros pecados, porque aunque la paga del pecado es muerte, Jesucristo ya pagó en nuestro lugar. Por lo tanto, ya no se debe nada. Pagado está. Pagado está. Y el tema de hoy es la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y vamos a la carta de los Filipenses, la iglesia en Filipos que había perdido el gozo del Señor. Pablo les escribe esta carta y vamos a ver en el capítulo 3 el tema de hoy, prosiguiendo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y vamos a recordar un versículo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que cada día en una fe continua nos tenemos que apropiar. Lucas 9:23, Jesús les decía a todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo. No, ¿verdad? No dice así. Tome su cruz cada día, y sígame. Tomar la fe en que nuestra vieja naturaleza ha sido co-crucificada juntamente con Cristo para destituir al poder del pecado sobre de nosotros, para dejar clavado y anulado en la cruz, sepultada esa vieja naturaleza que gobierna nuestra vida, que quiere mandarnos, que quiere ponernos debajo de la ley de Moisés para acentuar la pecaminosidad dominante, para llevarnos derrotados cada día al fracaso. Es necesario despojarnos del viejo hombre, creyendo que posicionalmente en Cristo Jesús hemos muerto a nosotros mismos, muertos al pecado, no que el pecado haya sido destruido, sino que nosotros morimos a él. Así como la ley de Moisés sigue vigente y sigue en rigor, y con esa ley Dios va a juzgar en el gran juicio del trono blanco a los inconversos. Pero el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, está muerto a la ley mediante el cuerpo del Cristo, para que ahora seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. Habiendo entendido esto, hermanos, que hemos sido co-crucificados juntamente con Cristo para destituir a la vieja naturaleza de su poder pecaminoso, dominante sobre nosotros, y hemos resucitado juntamente con Cristo y estamos puestos en los lugares celestiales, de donde fluye toda bendición espiritual que ya nos ha sido dada por gracia en Cristo Jesús. Prosigamos al tema de hoy. Y vamos al capítulo 3 de Filipenses y vamos a leer desde el versículo 4, porque cuando tomamos nuestra cruz, no solamente nuestra carne con sus pasiones y deseos ha sido crucificada, no solo en el sentido de aquel viejo hombre que le encanta el pecado, que le encanta ser perverso, que le encanta ir cautivo de mal en mal, habituado a la maldad, sino también aquel viejo hombre que es el mismo pero disfrazado religiosamente de orgullo, de cumplidor, de altamente religioso, que se jacta de las cosas, exigente, que presume, que se vanagloria de sí mismo, como aquí el apóstol Pablo nos enseña en el versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguna piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ahí están las credenciales de Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Moralmente era intachable Pablo, pero veamos ahora que no solamente hay que despojarse del viejo hombre en el sentido de aquel hombre pecaminoso que le encanta ir de mal en mal, habituado al mal,
que sus pensamientos están continuamente al mal, sino que la vieja naturaleza trata de engañarnos, nuestra carne trata de imitar la justicia de Dios y no lo puede hacer, creando un falso amor, una falsa paciencia y jactándose de lo mismo. Veamos ahora lo que dice Pablo en el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Tenemos que despojarnos de todo, no solamente del viejo hombre en el sentido negativo, sino también en el sentido que nosotros creemos que es positivo, aquello que nos puede enaltecer, que nos puede engrandecer, porque recordemos que el que se humilla, Dios lo enaltece a su debido tiempo, pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Dios no va a trabajar en base a los méritos de nuestra carne o a los puntos más sobresalientes y cualidades y características de mi carácter o actitud. Tengo que despojarme de eso también. Veamos cómo todas estas credenciales Pablo las tiene por basura porque son parte del viejo hombre también. No solamente en el sentido negativo, sino también en el sentido positivo. Por eso cuando Gálatas 2:20 dice, con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, también está incluido esa vieja naturaleza de Pablo que es altiva, que tiene todas estas credenciales, todos estos títulos, que es soberbio, que se puede jactar de todas estas cosas en cuanto a la ley irreprensible, dice. También en ese sentido, así como en Hechos capítulo 6, el perseguidor de la iglesia, asesino que los sacaba arrastrando de sus casas, ¿verdad? El gran pecador. El viejo hombre nos trata de engañar en el sentido de que trata de proclamar su propia justicia también. Y en ese sentido estamos juntamente muertos al pecado con Cristo. Él nos hizo morir a nosotros mismos en esa cruz. Por eso dice, con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No mi fe, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo no me doy cuenta de que todos los puntos sobresalientes de mi vieja naturaleza en realidad me van a separar de Cristo, estaré tratando de vivir con mis propias fuerzas la vida cristiana y Dios no hace tratos con la carne. Es necesario despojarnos del viejo hombre en todo sentido. No puede quedar la parte positiva del viejo hombre, porque en realidad no lo es. Y el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hemos sido separados de esa vida vieja, incluyendo los éxitos de esa vida vieja, no solamente los fracasos. Son la misma cosa. Sin Cristo no vale nada. Si no estaba Cristo presente en aquello, no vale nada. Como cuando Abraham le dijo al rey Kelordamer cuando regresó de la derrota y éste le quería enriquecer. Y Abraham no aceptó esas riquezas porque dijo, no sea que digas que por tu mano he sido enriquecido. Simplemente que si no es de Dios, no lo quiero. Solamente recibo lo que viene de parte de Dios, porque la gloria es de Dios, no nuestra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Y si no nos despojamos del viejo hombre en la fe de que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, incluyendo los éxitos de la vieja naturaleza y los puntos más sobresalientes que aparentemente son algo bueno, estaremos proclamando nuestra propia justicia y no andamos por fe en Cristo, en la justicia que nos impartió Él gratuitamente por los méritos de Él en la cruz, y no en nuestras propias fuerzas, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cristo no solamente nos salvó del pecado y la condenación del infierno en la cruz, y no solamente resucitó para declararnos justos y ascendernos por su fe hasta los lugares celestiales, sino que también ahora que estamos puestos posicionalmente en Cristo Jesús en los lugares celestiales con Él, ese mismo poder de su resurrección puede ser experimentado en la vida práctica del creyente cuando estamos centrados en Cristo, mirando en las cosas de arriba, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo con Dios.
Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley de Moisés y ahora la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, opera en la vida de los creyentes. Eso es lo que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Somos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo, transformarnos conforme a la imagen del Hijo de Dios, gradualmente, progresivamente, poco a poco. En la medida que descansemos en que fuimos co-crucificados con Cristo, permaneciendo en su amor, y resucitados juntamente con Él, guardando su palabra, Él permanecerá en nosotros. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, no solamente nos salvó del pecado y la condenación del infierno, también por fe, cada vez que tomamos nuestra cruz, una fe continua, cada día, somos salvos del poder pecaminoso de esta vieja naturaleza, quitándolo del trono diariamente y andando por el Espíritu, en el poder del Espíritu y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, la piedad, Cristo reproduciéndose en nosotros, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros también. Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Él fue sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Él. Él resucitó, Él nos resucitó juntamente con Él. Ahora su paz es nuestra paz, su fe es nuestra fe, su amor es nuestro amor. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo está hablando aquí del arrebatamiento. Él tenía esta esperanza de que tal vez el Señor podía regresar mientras él aún continuaba con el ministerio que Dios le dio aquí en la tierra. Esa poderosa trompeta que sonará muy pronto, amado hermano, y que nos arrebatará en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra esperanza que está guardada en los cielos. Colosenses 1:5. Dice el versículo 12, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. Posicionalmente somos perfectos y estamos completos en Cristo. Condicionalmente seguimos avanzando hacia la madurez espiritual. Pero posicionalmente ya estamos completos, no le puedes añadir ni quitar nada porque somos aceptos en el amado. Dios no nos puede amar más porque ya nos amó absolutamente todo. Él dio la vida de su sangre por nosotros y resucitó, llevándose nuestras transgresiones para ser justificados por la fe en Él. Por eso Pablo aquí dice, no que lo haya alcanzado ya. Imagínense, ni siquiera el apóstol Pablo consideraba en este punto haber alcanzado la madurez, la estatura del varón perfecto, ¿no? Posicionalmente, él nos enseña que ya estamos completos en Cristo, en la carta de Romanos, en muchas de sus otras cartas que el Espíritu de Dios le proveyó para instruirnos. Dice, ni que ya sea perfecto. Está hablando de la condición terrestre, no de la posición. La posición ya estamos completos. Legalmente ya estamos completos en Cristo. De otra manera no podríamos ir al cielo. Y aquí está el tema de hoy. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Dios. La meta del Espíritu Santo es reproducir la vida de Jesús en nosotros. Eso es lo único que es infalible. Ese es el único amor que cumple toda la ley y los profetas. Y ese amor no hay ley, no se pone debajo de la ley, porque la naturaleza divina de Jesús no puede pecar. Él es Dios, Él es perfecto. Y cuando Él vive en y a través de nosotros, el Espíritu Santo reproduce la santidad de Jesucristo en nosotros. Y eso es la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo respecto a Jesús, nuestro Señor, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amados hermanos, es necesario que haya más y más y más de Cristo en nosotros y menos de nosotros. Que Cristo crezca y se reproduzca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Aquí hay que perder para ganar. Hay que ser débiles para ser fuertes. La clave para ser fuertes en el Señor es reconocer que no tenemos fuerzas en nosotros mismos para vivir la vida cristiana. Tenemos que tomar la cruz por fe, en donde nuestra vieja naturaleza ya ha sido desactivada, inhabilitada en la cruz,
para que el Espíritu Santo nos revista del nuevo hombre y podamos andar en la fe de Jesús. Y ahí en la santificación el Espíritu Santo nos va a formar progresivamente a la imagen del Hijo de Dios y va a reproducir el amor y la fe de Jesús a través de nosotros para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 9, versículo 62, me parece que es. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y dice, amados hermanos, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Recordemos que el contexto está en que había uno que se acercó, aparentemente uno de sus discípulos, y le dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí vemos nuevamente que en el versículo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, centrados en Cristo, no en el pasado, no en lo que queda atrás, no en las cosas del mundo, no en los deseos de la carne, habiéndonos despojado del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovados en el espíritu resucitado, nacido de nuevo de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según a la imagen del que lo creó. El Espíritu Santo nos va formando a la imagen del Hijo de Dios. Y luego dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Curiosamente, aquí está la primera corona del tribunal de Cristo, la de la predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, en este capítulo está, pero ahorita no estamos viendo ese tema. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Absteneos de toda clase de mal, dice la palabra de Dios. El 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y vemos que el contexto es precisamente de la predicación del Evangelio. Aquellos que predican el Evangelio por una causa oculta en su corazón, por dinero, por vanagloria, etc. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona incorruptible. A los que predican el Evangelio, impulsados por el poder del Espíritu Santo y no por vanagloria, por contienda o por envidia o por algún deseo oculto, deshonesto, de ganancia deshonesta. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, tomo mi cruz cada día, esa fe donde fui puesto juntamente con Cristo, muerto al pecado y vivo para Dios, estimándome muerto al pecado, pero vivo para Dios, presentándome como vivo de entre los muertos, ya que fui crucificado juntamente con Cristo y posicionalmente la vieja naturaleza ya no está en el trono. Para que mi posición se refleje en mi condición, es necesario andar en la fe de esta verdad, el poder habilitador de esta verdad, una vida crucificada y resucitada con Cristo, es la fe de Jesús, esa fe continua que nos permitirá tomar nuestra cruz cada día, continuamente andando por fe. Puestos los ojos en Jesús, cada vez que miro al mundo me desconecto de la fe, cada vez que miro a Jesús me conecto a su fe, sino que lo golpeo mi cuerpo. Pongamos en servidumbre nuestro cuerpo, hermanos, a través de la fe de que hemos sido crucificados juntamente con Él. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el griego original dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es decir,
Podemos predicar de forma hermosa, conocer la Biblia de memoria, pero nuestra conducta revela que no experimentamos lo que predicamos. Por lo tanto, hay una incongruencia en nuestra forma de vivir. Luego regresamos a Filipenses 3, versículo 14. Y este es el versículo que estamos centrados en este tema el día de hoy. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos al blanco, hermanos, alineado nuestro corazón resucitado, circuncidado por Cristo, arrancados de Adán, de la fuente de la muerte, y puestos con Cristo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Él resucitados. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Ser formados cada vez más progresivamente a la imagen del Hijo de Dios, no que lo tratemos de imitar. Yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, no puedo amar a Dios sobre todas las cosas. Mi amor carnal es falso, mi paciencia es limitada, es falsa. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones no avergüenza, pues dice Romanos 5:1 en adelante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también por esa fe tenemos entrada a esta gracia. La fe es la clave. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Juan 11:40 dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. El Señor vendrá, nos arrebatará y le veremos cara a cara y contemplaremos su gloria, amados hermanos. Gózate en esa esperanza. Luego dice el versículo 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, en el griego original dice experiencia, y la experiencia no avergüenza. Porque el amor de Dios, el amor de Jesús, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Créelo, ya lo tienes, ya es tuyo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Su amor es nuestro y su amor en nosotros, reproduciéndose por el poder del Espíritu Santo, en la fuerza de Él y no en nuestro propio poder, puede vivir la vida imposible que el mundo no entenderá y lo verá como una locura. Podrás amar a tus enemigos, podrás hacer el bien a quien no lo merece sin esperar nada a cambio, porque Cristo en ti, la esperanza de gloria, estará produciendo el fruto para la alabanza de la gloria de Él mismo. Y eso es lo que es recompensable en el tribunal de Cristo. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo quiere reproducir la vida de Cristo en nosotros. Para eso estamos aquí, hermanos. Somos formados a su imagen continuamente cuando andamos por fe. Ahora acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, 1 y 2. Prosigamos al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y aquí de forma concatenada dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, recordemos que el capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe. Son esa nube de testigos, todos esos héroes de la fe son esta nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, despojémonos del viejo hombre y corramos con paciencia, con la paciencia de Cristo, con el fruto del Espíritu Santo, la carrera que tenemos por delante, no mirando atrás, sino extendiéndonos hacia adelante. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En los problemas? ¿En mis capacidades y cualidades o en mis incapacidades? No, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y nosotros juntamente con él, por su inmerecida gracia. Por gracia podemos disfrutar de esta verdad en nuestras vidas, amados hermanos. Así que
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que trates de imitar con tus fuerzas a Jesús. Nadie lo puede lograr, eso es imposible. Jesús mismo demuestra que superó la ley de Moisés con su vida terrestre en su ministerio público cuando vino hecho carne. Nadie puede imitar algo así, pero Él nos da su propia vida para reproducirla en nosotros. El Espíritu Santo quiere reproducir la justicia de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede producir esta justicia, a Jesús mismo en nosotros, llevando en nuestro cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos temporales, para que la muerte y la vida de Cristo actúe poderosamente a nuestro favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 12. Este llamamiento, obviamente, es de lo alto, es de Dios, no es de ningún poder terrenal, sino de Dios. Así que, amados hermanos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, aguardando la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada y la gran venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. La paz, la gracia y amor con fe de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos.